Las campanas de San Pedro apenas habían terminado su último repique cuando algo cambió. No en el cielo ni en la tierra, sino en el propio ritmo del Vaticano. Fue sutil, pero sísmico. Durante siglos, la Iglesia había visto papas ser elegidos con aplausos, reverencia y luego largos periodos de movimientos medidos y cautelosos. Pero con el Papa León XIV todo se transformó. Él subió al balcón con humildad en los ojos, pero con algo inconfundiblemente distinto en su actitud. No saludó como un hombre que asumía un cargo, parecía, más bien, alguien que ya había comenzado su misión. Sus ojos no escudriñaban a la multitud con asombro, sino con discernimiento, un hombre que sabía a qué venía y que no estaba dispuesto a perder tiempo. Antes de que se disipara el incienso de la inauguración, antes de que los apartamentos papales estuvieran siquiera preparados para su entrada, el Papa León XIV ya había comenzado. 2 nombramientos, 2 movimientos audaces, y dentro de esas decisiones, el tono de su pontificado fue declarado de forma inequívoca. Acción 1. Nombrar un secretario de Estado fuera de la curia. Este fue el primer trueno. El cargo de secretario de Estado del Vaticano suele pasar desapercibido para el público en general. Para muchos es solo otro rol clerical con un título largo, pero en realidad es la segunda posición más poderosa dentro de la Iglesia. El secretario de Estado es el principal diplomático del Papa, coordinador interno y guardián de la información. Es la figura central que equilibra la maquinaria espiritual, política y administrativa de la Santa Sede. Tradicionalmente este rol se asigna a un veterano del Vaticano, alguien que comprende la complejidad de los entrecijos de la curia romana. Alguien entrenado para mantener las cosas funcionando como siempre. Pero León XIV rompió esta tradición a las pocas horas de su elección. Su elección fue Monseñor Paolo Martínez, un obispo de Argentina, conocido más por sus innovaciones pastorales y su trabajo con los pobres que por cualquier vínculo con la política interna del Vaticano. Martínez nunca había trabajado en Roma, no formaba parte del cuerpo diplomático, no era producto de la Pontificia Academia Eclesiástica, la escuela de élite para diplomáticos de la Iglesia. De hecho, hasta el día de su nombramiento vivía en una modesta rectoría en Córdoba, a pocos pasos de los barrios marginales a los que servía. El anuncio provocó una oleada de asombro en los pasillos del Palacio Apostólico. Los cardenales y diplomáticos intercambiaron miradas sorprendidas. Monseñor Martínez no solo venía de fuera de la curia, venía de fuera del molde por completo. En pocas horas, los analistas comenzaron a debatir lo que esto significaba. Algunos especulaban que León XIV estaba señalando una descentralización del poder vaticano. Otros decían que estaba rechazando la cultura diplomática elitista que había moldeado al catolicismo global durante siglos. Pero para quienes habían seguido el ascenso de León XIV dentro de la Iglesia era algo completamente distinto. No estaba rechazando la diplomacia, la estaba redefiniendo. En su primera aparición ante la prensa, Martínez no habló en el lenguaje refinado del Vaticano, no repitió frases teológicas seguras. En cambio, dijo, debemos hablar el lenguaje de la misericordia, la justicia y la verdad, no solo en la doctrina, sino también en nuestra administración. Una declaración audaz para un hombre que acababa de asumir el rol más burocrático en la Iglesia. Desde ese momento, la cultura en torno al papado comenzó a cambiar. Los pisos de mármol y las cortinas de terciopelo seguían allí, pero las personas que caminaban por esos pasillos eran distintas, más simples, más directas, más enfocadas. Acción 2. Abolir la oficina del protocolo en la sombra. Apenas 3 días después llegó el segundo impacto. El siguiente movimiento del Papa no fue un nombramiento, fue una cancelación. Existe dentro del Vaticano una práctica no oficial, pero ampliamente conocida, llamada protocolo en la sombra. No es una oficina formal, sino una red de asistentes, asesores y encargados, cuya principal función es controlar el acceso al Papa. Con el paso de los años se convirtió en una zona de amortiguamiento, filtrando solicitudes, moldeando percepciones y, a menudo,
determinando quién podía hablar con el Santo Padre. León XIV, de un solo golpe, la disolvió, sin decreto, sin ceremonia, simplemente se negó a trabajar a través de ellos. Cuando los obispos comenzaron a llegar a Roma para saludar al nuevo pontífice, esperaban pasar por los canales habituales, solicitar reuniones a través de intermediarios, esperar días y recibir breves espacios. En cambio, se sorprendieron al recibir invitaciones directas, a veces llamadas personales, del propio Papa. Un obispo de Sudán del Sur relató su experiencia: pensé que era una broma. El Papa me llamó personalmente, sin asistente, sin cardenal, solo él. Me dijo que había leído nuestra carta y que quería escuchar más. Hoy, al desmantelar el sistema de filtros, el Papa León XIV no solo alteró la logística, cambió la cultura de la accesibilidad. Se hizo accesible, no como un gesto populista, sino como una convicción teológica. El pastor debe oler a sus ovejas, dijo una vez en una homilía. Ahora lo vivía como sumo pontífice. A quienes estaban acostumbrados al poder, este movimiento no les agradó. Hubo murmullos en la curia sobre el caos, sobre la falta de protocolo, pero esos murmullos pronto se desvanecieron cuando el mundo comenzó a notar algo distinto. Había una nueva transparencia en la cima. Las decisiones ya no quedaban enterradas bajo capas de burocracia. El Papa estaba involucrado, escuchando y actuando. El simbolismo de la primera semana. Para el observador externo, estas dos primeras acciones podrían parecer administrativas, pero dentro de la Iglesia el simbolismo tiene tanto peso como la sustancia. Los dos movimientos contaban una historia. Primero, la elección de un forastero para la posición más poderosa junto al Papa, una declaración de que la experiencia en compasión importa más que la experiencia en política clerical. Segundo, la abolición silenciosa de un sistema que aislaba al Papa del pueblo, una afirmación de que ninguna capa debe interponerse entre el pastor y su rebaño. La combinación fue eléctrica. No era solo que León XIV hacía las cosas de manera diferente. Era que estaba dispuesto a hacerlas rápidamente, con confianza y sin disculpas, sin comisiones, sin estudios, solo acción, dentro de los muros del Vaticano. Las reacciones variaron. Los obispos y clérigos más jóvenes encontraron los cambios refrescantes. Algunos susurraban sobre un nuevo viento soplando en Roma. Otros, especialmente aquellos enraizados en las viejas jerarquías, se sintieron desestabilizados. Es una revolución, habría dicho un cardenal veterano en una reunión a puerta cerrada. No una violenta, pero una revolución al fin. Algunos expresaron preocupaciones de que las cosas se estuvieran moviendo demasiado rápido, pero incluso ellos no podían negar el impulso que se estaba construyendo. Los fieles estaban observando y la energía era palpable, aunque el Papa León nunca expuso explícitamente su estrategia en esos primeros días. El mensaje fue inconfundible. Este es un pontificado de movimiento, no solo gestos simbólicos, no solo homilías y saludos, sino acción. El Vaticano ya no debía ser visto como una fortaleza de la tradición por la tradición misma. Debía ser una institución viva que respira, responde y es relevante. Y si la primera semana era indicio de algo, la Iglesia estaba ante uno de los papados más transformadores de la era moderna. ¿Qué opinas sobre los primeros movimientos del Papa León XIV? ¿Fueron audaces o arriesgados? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tu voz importa más que nunca en esta conversación sobre el futuro de la Iglesia. Para cuando el sol se puso en la primera semana completa del Papa León XIV en el cargo, estaba surgiendo un patrón. Este Papa no se conformaba con retoques superficiales. No le interesaba construir consensos lentos ni hacer cambios simbólicos. Estaba entrando directamente en el núcleo de la identidad global de la Iglesia y reorganizando sus prioridades. Y mientras el mundo observaba con atención, llegaron dos decisiones más sísmicas, una que expandía la visión de la Iglesia y otra que rompía un silencio antiguo. Acción 3. Revertir las prioridades del Vaticano hacia el sur global. Durante décadas,
La energía diplomática y financiera del Vaticano había girado en torno a sus bastiones en Europa y América del Norte. Estas regiones tenían influencia, riqueza y prestigio histórico. Los obispos de París, Roma, Chicago y Múnich tenían un peso desproporcionado. Sus preocupaciones a menudo dictaban el flujo de recursos, atención y acción. Pero el Papa León XIV veía algo distinto. Veía a la Iglesia Católica del siglo XXI no como una institución europea, sino como una comunión global, y una cuya vitalidad, crecimiento y desafíos se encontraban cada vez más en el sur global. Así que, apenas 10 días después de su elección, anunció una reestructuración radical de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano. Esta oficina poderosa, responsable de la actividad misionera y la supervisión de diócesis en regiones emergentes del catolicismo, solía ser tratada como un departamento secundario. Bajo León XIV, en un sorpresivo motu proprio, un decreto papal emitido por su propia autoridad, el Papa elevó la congregación a un órgano principal del liderazgo de la Iglesia, otorgándole una autoridad más amplia, acceso directo a audiencias papales y un nuevo mandato: enfocarse en África, Asia y América Latina, no como campos de misión, sino como colíderes de la fe. Por primera vez en la historia del Vaticano, obispos del Congo, Filipinas y Brasil fueron nombrados para roles asesores de alto nivel dentro de esa congregación, no como símbolos de diversidad, sino como iguales teológicos. El mensaje no pudo haber sido más claro. El crecimiento ya no significaba la asimilación a la cultura europea, significaba empoderar voces ya enraizadas en realidades locales. El catolicismo en sus innumerables formas. La Iglesia debe hablar con muchos acentos, dijo León XIV en su alocución dominical del Ángelus. Y esos acentos ya no deben ser ecos lejanos, deben ser fuertes, plenos y dignos de confianza. En lugares como Lagos, Manila y Medellín, la noticia fue recibida con júbilo. Diócesis que durante mucho tiempo se sintieron ignoradas, de repente se encontraron en el radar de la misma San Pedro. Pero en los sectores más antiguos de Roma, la decisión provocó inquietud. Algunos cardenales, especialmente aquellos con lazos de larga data con conferencias episcopales europeas, se mostraron sorprendidos por el cambio. Un prelado italiano fue citado anónimamente diciendo: "No estamos disminuyendo al sur global. Estamos preservando la dignidad de la tradición". Pero la respuesta de León XIV fue simple y directa: tradición no significa inmovilidad. La Iglesia primitiva nació fuera de Roma, creció en las periferias, fue un recordatorio teológico envuelto en un cambio institucional, y caló hondo. Acción 4. Establecimiento de una comisión para la transparencia del clero y la justicia para las víctimas. El segundo gran paso en esta ola de reformas no fue geográfico, sino moral, y tocó aún más cerca del corazón herido de la Iglesia. La crisis de abusos sexuales había perseguido a la Iglesia durante décadas. A pesar de innumerables esfuerzos, comisiones, disculpas y acuerdos financieros, la percepción persistía. La Iglesia reaccionaba, no actuaba con previsión. Las víctimas a menudo se sentían ignoradas, silenciadas o retraumatizadas por la frialdad burocrática. Resultó que León había estado escuchando durante años. Como arzobispo en su cargo anterior, se había reunido personalmente con sobrevivientes en encuentros no publicitados. Había asistido a liturgias de sanación sin presencia mediática. Y ahora, como papa, lo dejó claro: este asunto ya no sería relegado a las sombras. En el día 12 de su pontificado, León XIV emitió otro decreto, esta vez estableciendo la Comisión Pontificia para la Transparencia del Clero y la Justicia para las Víctimas. Pero no fue la creación de otra oficina lo que captó la atención del mundo. Fue cómo la estructuró. Por primera vez en la historia, la comisión estaría liderada mayoritariamente por laicos, no obispos, y entre los primeros nombrados había sobrevivientes de abusos clericales. Una de ellas fue María Teresa Álvarez,
una mujer de Chile que había pasado más de 20 años abogando por las víctimas. Otro fue Thomas Riley, un exfiscal de Irlanda conocido por su tenaz labor en descubrir encubrimientos en archivos diocesanos. Ninguno era sacerdote, ninguno era teólogo, pero ambos eran católicos que habían vivido y respirado el dolor de este escándalo y ahora tenían asiento en la mesa del Vaticano. Su comisión tenía amplios poderes, podía solicitar documentación a las diócesis. Podía emitir recomendaciones vinculantes y, lo más sorprendente, podía publicar sus hallazgos públicamente con la aprobación papal, sin pasar por la Secretaría de Estado. Fue un movimiento tan inesperado que dejó atónita incluso a la prensa vaticana. Un periodista preguntó durante una rueda de prensa, «Su Santidad, ¿no le preocupa el daño que estos informes podrían causar a la reputación de la Iglesia?». La respuesta de León XIV fue rápida y solemne: «El daño se hizo cuando se ocultó la verdad. Ahora, la verdad será el inicio de la sanación». Hubo silencio en la sala tras esas palabras. En redes sociales, periódicos católicos y boletines diocesanos, la respuesta a estas dos nuevas acciones fue inmediata y cargada de emoción. En Kampala, un líder juvenil católico escribió: «Hemos esperado este tipo de reconocimiento durante décadas. África no es solo el futuro de la Iglesia, es el presente. El Papa León nos ve». En Boston, un grupo de defensa de víctimas emitió una declaración cautelosamente esperanzadora: «Por primera vez vemos una comisión que no es pura fachada. Oramos para que cumpla su promesa». Incluso dentro del Vaticano, funcionarios experimentados no pudieron negar el cambio de atmósfera. Una figura de alto nivel de la curia fue citada diciendo: «Este papa no teme tocar vacas sagradas. No busca equilibrar intereses. Está intentando transformar el sistema». Por supuesto, no todos estaban satisfechos. En privado, algunos obispos cuestionaban el precedente de otorgar tanto poder de investigación a los laicos. Algunos murmuraban sobre abrir la puerta al escándalo, mientras otros temían que la independencia de la comisión pudiera usarse políticamente. Pero si León XIV tenía preocupaciones, no las mostró. En su siguiente discurso público pronunció la siguiente frase: «La verdad no destruirá a la Iglesia. La purificará». Con estas dos nuevas acciones comenzaban a definirse los contornos de este pontificado. No como una extensión del pasado, sino como un modelo completo de reforma futura. Era un papa dispuesto a elevar voces desde las periferias, descentralizar el poder, compartir la autoridad moral con los laicos y enfrentar las heridas más profundas de la Iglesia con claridad y valentía. Donde pontificados anteriores quizás habrían respondido con cautela, demora o diplomacia oculta, León XIV respondió con claridad, no con perfección, no con populismo, sino con un compromiso con la verdad hablada, vivida e institucionalizada. Ondas en todo el mundo. Seminarios en Nigeria añadieron nuevas clases sobre expresiones litúrgicas locales. Diócesis en India comenzaron a organizar grupos de consulta sobre integración cultural en la catequesis. Obispos en Corea del Sur abrieron foros para que víctimas de abusos clericales pudieran hablar con el clero local sin restricciones. El Vaticano ya no solo emitía documentos, estaba inspirando acción en tiempo real. Y quizás lo más revelador de todo fue el hecho de que ninguna de estas reformas vino por presión externa. El Papa León XIV no esperó un escándalo mediático ni un informe de relaciones públicas para actuar. No actuó a la defensiva, actuó con intención. Por eso el cambio se sintió tan distinto, no reactivo, sino profético. ¿Crees que la Iglesia debería ser guiada más por voces del sur global y por sobrevivientes de abusos? ¿Qué opinas de que el Papa León XIV otorgue más poder a los laicos en las comisiones del Vaticano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Estamos leyendo atentamente tus ideas. El Vaticano es un lugar de corredores centenarios donde el silencio carga con el peso de la tradición y cada puerta tiene su propio ritmo para ser abierta. Detrás de esas puertas hay oficinas, dicasterios, congregaciones, tribunales, cada una con su alcance, historia e influencia.
Y durante décadas, el equilibrio de poder dentro de estas entidades se ha definido más por la costumbre que por la misión. Pero el Papa León XIV no entró en esos pasillos buscando respetar viejos hábitos. Entró con un bisturí. Acción 5. Reorganizar la curia romana en torno a la misión. No a los títulos. Apenas 3 semanas después de su elección, el Papa León XIV convocó una reunión de emergencia con los principales líderes de la curia, jefes de dicasterios mayores y asesores senior. Lo que muchos pensaron que sería una sesión rutinaria se convirtió en un impactante discurso papal que presentó su reforma más dramática hasta el momento, la reestructuración de la curia romana basada en la función y la misión pastoral. No en el rango clerical ni en la tradición. En el centro de su visión había una pregunta clave: ¿por qué existe esta oficina? Y si la respuesta tenía algo que ver con mantener el estatus, preservar privilegios antiguos o sobrevivir por inercia, entonces estaba destinada al cambio. León XIV comenzó citando al Papa Pablo VI, quien dijo una vez que la Iglesia debe examinar su conciencia como la servidora de la humanidad. Luego, con firmeza serena, anunció la disolución de 3 departamentos vaticanos de larga data y la fusión de varios más en una nueva estructura que llamó el Dicasterio para la Evangelización Integral y la Dignidad Humana. Esta nueva entidad absorbería lo que antes eran órganos separados: la Congregación para la Educación Católica, el Consejo Pontificio para la Cultura y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Bajo pontificados anteriores, estos organismos a menudo se solapaban en su misión, carecían de coordinación y, en algunos casos, competían por influencia. Ahora, bajo el diseño de León XIV, estarían unificados con una visión compartida: educación, cultura, justicia y caridad, bajo un solo techo, responsables ante el Evangelio, no ante la jerarquía interna. Pero lo que realmente dejó boquiabiertos a los presentes fue su siguiente anuncio. El jefe de este nuevo superdicasterio no sería un cardenal, ni siquiera un obispo. Nombró a la hermana Eugenia Conti, una monja italiana con doctorado en antropología cultural y 2 décadas de trabajo misionero y con refugiados, como prefecta inaugural. Una mujer, una religiosa, una católica no ordenada que ahora ocupa uno de los 5 cargos más importantes del Vaticano. Se escucharon jadeos, luego silencio. La hermana Eugenia había servido previamente como subsecretaria en el Pontificio Consejo para los Laicos. Su sensibilidad pastoral, brillantez intelectual y profunda espiritualidad le habían ganado el respeto de sus colegas, pero pocos imaginaban que alguna vez sería elevada a un rango tan alto. León XIV sabía exactamente lo que hacía. Esto no se trata de ideología, dijo a los periodistas más tarde. Se trata de capacidad, se trata de fidelidad a la misión de la Iglesia. La Iglesia es maternal, profética e inteligente, y así deben ser sus líderes. El mensaje era inequívoco: la ordenación no es el único camino hacia la influencia en la Iglesia. Y por primera vez en la historia moderna del Vaticano, una mujer estaba al frente de una de sus instituciones más poderosas. La reorganización no solo sirvió para agilizar la burocracia, encendió conversaciones en todo el mundo. En oficinas diocesanas de Europa y América, los obispos convocaron reuniones de emergencia con sus equipos para analizar las implicaciones. ¿Tendrían que adaptar sus propias estructuras? ¿Podrían las mujeres comenzar a dirigir departamentos en conferencias episcopales? ¿Serían más las religiosas designadas a los consejos vaticanos? En universidades y seminarios, los profesores de teología comenzaron a organizar paneles y a escribir artículos de opinión, debatiendo el significado teológico de este cambio. Era un paso silencioso hacia el diaconado femenino, un giro hacia una iglesia menos clerical. En Roma, la opinión estaba dividida. Algunos prelados veteranos consideraban que el movimiento era largamente esperado. Un cardenal de América Latina comentó: los dones del Espíritu no están reservados a un solo género ni a un solo cuello. Lo que ha hecho León es bíblico. Sin embargo, otros no estaban tan entusiasmados.
En privado comenzaron a circular murmullos de incomodidad entre quienes veían el cambio como desestabilizador. Algunos incluso sugirieron que el Papa estaba yendo demasiado lejos, demasiado rápido. Un arzobispo retirado fue escuchado diciendo: «Esto no es reforma, es revolución». Pero el Papa había anticipado la resistencia. Y en una conferencia de prensa, días después, ofreció una respuesta firme: «La reforma siempre parecerá una ruptura para quienes se benefician del statu quo. Pero esto no es ruptura, es renovación». El Papa León no se limitó a hacer cambios institucionales. Redefinió la naturaleza misma del liderazgo eclesial. Durante la misa de inauguración del nuevo dicasterio para la evangelización integral y la dignidad humana, pronunció una homilía poderosa. No habló de gobierno ni de jerarquía, habló de corresponsabilidad. Una palabra que, dijo, definiría todo su pontificado. La Iglesia no es una pirámide de poder, dijo, es un cuerpo, y cada miembro debe ser activo, consciente y digno. Que nadie diga: «Es solo soy un laico» o «es solo soy una hermana», porque en Cristo todos somos constructores de su reino. Estas no fueron palabras vacías. Poco después de esa misa, el Vaticano publicó nuevas directrices para la gobernanza de los dicasterios, permitiendo modelos de liderazgo compartido en los que líderes ordenados y laicos gestionan operaciones conjuntamente. Esto no era solo simbólico, era funcional, práctico, potenciador, y en muchos rincones de la Iglesia se sintió como una liberación. De Perú a Polonia, una ola mundial. En Perú, una joven teóloga laica llamada Daniela Huanca fue invitada a unirse a la Comisión Nacional de los Obispos sobre Sinodalidad, algo impensable tan solo unos meses antes. En Polonia, donde el clero había dominado durante mucho tiempo la gobernanza eclesial, varias diócesis comenzaron a nombrar coordinadores laicos para los consejos pastorales. En Filipinas, una red de religiosas formó el Círculo de León, un grupo dedicado a asegurar que las voces femeninas sigan siendo centrales en el liderazgo de la Iglesia durante generaciones. Y en la misma Roma, una empleada del Vaticano publicó una simple foto en redes sociales, la hermana Eugenia caminando hacia el Palacio Apostólico, sosteniendo solo una carpeta y un rosario. El pie de foto decía: «y camina con autoridad». Quizá el aspecto más revolucionario de esta reforma no fue administrativo ni relacionado con el género. Fue espiritual. El Papa León XIV estaba reimaginando lo que podía ser la autoridad papal, ya no distante, ya no restringida a los ordenados, ya no dictada por el color de la sotana. En cambio, la autoridad ahora se definía por el servicio, la competencia y el discernimiento. Una visión enraizada en el Evangelio y radicalmente abierta al pueblo de Dios. Esta quinta acción, más que cualquiera anterior, estaba enviando ondas de choque a través de la Iglesia, e incluso quienes no estaban de acuerdo debían admitirlo: algo irreversible había comenzado. En las semanas que siguieron, el tono administrativo del Vaticano comenzó a cambiar. Los memorandos ya no requerían múltiples firmas clericales para avanzar. Las reuniones de equipo comenzaban con oración compartida y sesiones de escucha en lugar de agendas en viñetas. Los pasantes jóvenes del Vaticano, muchos de ellos mujeres, decían sentirse vistos por primera vez. Esto no era burocracia, era aliento. La Iglesia bajo el Papa León estaba aprendiendo a respirar de nuevo a través de la apertura. El coraje y el trabajo doloroso, pero sagrado, de la transformación. ¿Qué piensas sobre que el Papa León haya nombrado a una religiosa para dirigir un importante dicasterio vaticano? ¿Es este un paso en la dirección correcta para la Iglesia? ¿Deberían los laicos tener más roles de liderazgo en Roma? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu voz. Cuando el Papa León XIV salió al balcón de la Basílica de San Pedro, el mundo lo vio al instante, no solo a través de los ojos de quienes estaban en la plaza, sino a través de las pantallas de teléfonos, tabletas y televisores en 6 continentes. La primera imagen viral de su pontificado no apareció en un sitio web eclesial, ni fue transmitida por Vatican TV, fue en TikTok.
El pie de foto decía simplemente, un nuevo papa. Un nuevo tono. Algo se avecina. Y era verdad. Porque si había algo que el Papa León entendía, quizá mejor que cualquier pontífice anterior, era esto: la Iglesia ya no habla en el vacío, habla en medio del ruido. Y si no reclama su voz, el ruido la ahogará. Acción 6, la ofensiva de la verdad. Reclamando el espacio digital. Dentro de los primeros 30 días de su pontificado, el Papa León XIV dio un paso sin precedentes. Anunció la creación de un nuevo y urgente organismo vaticano, la Oficina para la Evangelización Digital y la Verdad. No una reestructuración de los departamentos de comunicación existentes, sino un brazo completamente nuevo del papado, diseñado para la era digital. Su misión no era simplemente informar, no simplemente reaccionar, sino comprometerse proactivamente con el mundo digital con claridad, compasión y valentía. Y defender a la Iglesia de la desinformación, la distorsión y el creciente torrente de confusión espiritual en línea. La llamó su ofensiva de la verdad. El nombre levantó cejas, era agresivo, era inesperado, pero el Papa León XIV lo explicó así: no vamos a la guerra con las personas, pero sí vamos a la guerra por la verdad. Porque si no protegemos la verdad, abandonamos a las personas que la buscan. La nueva oficina estaría conformada no solo por teólogos y periodistas, sino también por expertos en medios, analistas de datos, jóvenes creadores de contenido y éticos de inteligencia artificial. Operaría las 24 horas, rastreando narrativas sobre la Iglesia en tiempo real y respondiendo con mensajes rápidos, precisos y centrados en Cristo. Una semana después, León XIV emitió una nueva exhortación apostólica, la primera de su pontificado, titulada Veritas in Tempore, la verdad en el tiempo. En ella habló directamente a los católicos que habían perdido la confianza en los medios tradicionales, que habían caído en cámaras de eco o que se habían consumido con teorías conspirativas disfrazadas de religión. El Evangelio no es un cebo de clics, escribió. No manipula emociones ni inventa enemigos. Es buena noticia para un mundo real. Y si lo proclamamos sin verdad, lo proclamamos sin Cristo, en un solo documento de 18 páginas. El Papa llamó a todas las instituciones católicas a auditar su presencia digital. Evaluar si su contenido aportaba luz o solo ruido. Si enseñaba o solo provocaba. Si reflejaba la humildad de Cristo o el orgullo de la ideología. Entonces llegó el movimiento más audaz de todos. El Papa León XIV ordenó que todas las cuentas de redes sociales asociadas al Vaticano, incluyendo obispos, funcionarios de la curia y personal del Vaticano, debían revelar sus identidades reales si deseaban publicar contenido en línea sobre la Iglesia. No más guerras de comentarios anónimos. No más bots. La transparencia, declaró, era parte del testimonio cristiano. La decisión fue recibida con resistencia. Varios comentaristas e influencers de larga data dentro de los círculos eclesiales protestaron, alegando que su anonimato los protegía de la persecución. El Papa respondió públicamente: la persecución por causa de la verdad no es una amenaza. Es una bendición. Pero la manipulación sin responsabilidad no es martirio. Es cobardía. Pero la ofensiva por la verdad no fue solo defensiva. Fue creativa. En una asociación con universidades católicas y empresas tecnológicas globales, el Vaticano lanzó la iniciativa Creadores para Cristo, un programa de becas que ofrecía financiamiento, capacitación y acceso a plataformas a jóvenes narradores, videógrafos, podcasters y desarrolladores católicos. Solo en su primer mes llegaron más de 12.000 solicitudes de 82 países. Uno de los primeros proyectos lanzados fue una miniserie titulada Santos en Zapatillas. Una serie digital de formato corto que destacaba a santos modernos en el lenguaje y estética de la generación Z estalló en Instagram y YouTube, atrayendo millones de vistas, especialmente entre el público menor de 30 años. Otro proyecto, creado por un equipo en Filipinas, fue un recorrido en realidad virtual por las catacumbas de los primeros mártires cristianos, narrado por actores y guiado con escritura y oración.
Para el Papa León XIV no se trataba de hacer que la Iglesia fuera cool, se trataba de encontrarse con las personas donde viven ahora, en el scroll, en el swipe, en la búsqueda. Quizá el símbolo más visible de esta reforma fue el lanzamiento de Pontifex Leo, el nuevo canal digital del Papa. A diferencia de la cuenta tradicional @Pontifex, usada para declaraciones formales, este canal era directo, informal y sorprendentemente frecuente. Varias veces por semana, el Papa León XIV publicaba videos cortos abordando temas mundiales, enseñanzas de la Iglesia y momentos de crisis. Respondía preguntas enviadas por jóvenes de todo el mundo e incluso participaba en sesiones digitales en vivo sobre temas que iban desde el racismo hasta la teología eucarística. Uno de sus videos más vistos fue una reflexión de 90 segundos sobre la duda no es tu enemiga. El silencio sí lo es. Pregunta, busca, llama, serás escuchado. Los comentarios no se llenaban solo de alabanzas, sino de participación real y sincera. Una joven de Brasil escribió: me alejé de la Iglesia porque nadie respondía a mis preguntas. Tú acabas de hacerlo. Detrás de escena, León XIV convocó a ingenieros de datos y científicos sociales católicos para mapear cómo los algoritmos digitales estaban moldeando la comprensión teológica. Sus hallazgos fueron sorprendentes. Algunos católicos estaban siendo radicalizados no por la cultura secular, sino por contenido religioso extremista, alimentado por plataformas diseñadas para premiar la indignación, no la verdad. El Papa hizo un llamado directo a las grandes empresas tecnológicas, Google, Meta, X, TikTok, para que ajustaran sus algoritmos y detuvieran la propagación del odio disfrazado de religión. No debemos premiar voces que secuestran lo sagrado, dijo. Lo sagrado no es para lucrar, es para salvar. Las plataformas, bajo presión pública, acordaron colaborar con la Oficina Vaticana para la Evangelización y la Verdad Digital, ofreciendo acceso limitado a datos y puestos consultivos para garantizar prácticas de IA más éticas en lo relativo al contenido religioso. Como era de esperarse, no todos los católicos acogieron estas acciones. Algunos afirmaron que el Papa estaba interfiriendo con la libertad de expresión. Otros lo acusaron de politizar el púlpito. Algunos incluso lo acusaron de modernizar hasta desvanecer el Evangelio. Pero León XIV no se detuvo. No hablaba para buscar aprobación, hablaba por las almas. En una alocución privada al personal del Vaticano, dijo: Jesús no esperó una mejor plataforma. Caminó hacia la plaza del pueblo. Nosotros también debemos hacerlo. En 6 meses, los cambios eran medibles. El compromiso digital católico a través de plataformas verificadas del Vaticano y diócesis creció un 45%. Las búsquedas en línea sobre enseñanzas centrales de la Iglesia como la Eucaristía, el sacramento de la confesión y la doctrina social católica aumentaron significativamente. Los rumores virales falsos sobre escándalos eclesiásticos estaban siendo desmentidos de forma más rápida y eficaz. Y quizá lo más importante, los jóvenes católicos reportaron sentirse vistos, escuchados y alimentados espiritualmente en línea, algo que las encuestas anteriores mostraban como ausente. Una estudiante de 24 años de Nairobi lo resumió en una publicación viral: por primera vez, la Iglesia habla mi idioma, no solo mis palabras, mi mundo, más que combatir mentiras. La sexta reforma del Papa León XIV trataba de recuperar un sentido sagrado de presencia en la era digital. No estaba bautizando el Internet, estaba recordando a los bautizados que su testimonio se extiende a cada scroll y cada publicación compartida. Estaba reclamando lo que él llamó la nueva plaza pública, y lo hacía no con enojo ni nostalgia, sino con esperanza, claridad y la alegría inquebrantable del Evangelio. ¿Tiene razón el Papa León XIV al confrontar de frente los medios digitales? ¿Debería la Iglesia adoptar una postura más firme para moldear las narrativas en línea y proteger la verdad? ¿Cómo das tu testimonio de la fe en el mundo digital? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa. La séptima acción: remodelar el futuro. Un nuevo camino para los obispos.
La séptima y última gran reforma del Papa León XIV no sacudió los titulares con la misma inmediatez que sus movimientos anteriores, pero dentro de la Iglesia fue vista como quizá la más transformadora de todas. Anunció discretamente un cambio radical en la forma en que se seleccionarían los futuros obispos. Durante décadas, los nombramientos episcopales habían seguido un proceso profundamente reservado, nombres susurrados, evaluados y transmitidos por canales confidenciales hasta que una recomendación final llegaba al escritorio del Papa. Pero León XIV vio una falla: el proceso a menudo favorecía la lealtad institucional sobre la creatividad pastoral, la burocracia sobre la audacia, la preservación sobre la misión. Así que lo cambió, en un decreto revolucionario titulado Episcopi pro Populo, Obispos para el Pueblo. El Papa León XIV creó comisiones episcopales regionales compuestas por sacerdotes, diáconos, teólogos laicos y religiosas, personas que conocían íntimamente la iglesia local. Estas comisiones estarían obligadas a presentar 3 candidatos con perfiles detallados, basados no solo en la fidelidad doctrinal, sino también en su impacto pastoral, celo misionero y capacidad para hablarle a la cultura herida de hoy. Más sorprendente aún, el Papa declaró que para las diócesis en territorios de misión o aquellas que sufrían un profundo declive, al menos uno de los candidatos debía tener menos de 50 años y haber vivido entre los pobres. Esto no era simbolismo, era un giro decisivo. Estaba llamando a obispos que olieran a oveja y que también supieran cómo guiarlas hacia adelante. En pocos meses se anunciaron los primeros nombramientos bajo el nuevo sistema. Y eran diferentes a todo lo que la Iglesia había visto en décadas: un antiguo capellán de prisión en Argentina, un teólogo nigeriano que pasaba sus fines de semana con niños de la calle, un sacerdote vietnamita estadounidense de 42 años conocido por sus catequesis en TikTok y confesiones nocturnas. El mensaje de León XIV era claro: el futuro de la Iglesia no será gestionado, será pastoreado. ¿Cuál de las 7 acciones del Papa León XIV crees que tendrá el impacto más duradero en la Iglesia Católica? ¿Cuál consideras que era más necesaria? Únete a la conversación en los comentarios y haz que tu voz forme parte de esta reflexión global. Gracias por ver este vídeo.